Job, vamos a leer, seguimos en el libro de Job, capítulo número 1. Habíamos leído el sábado pasado desde el versículo 6 y estábamos hablando de los sucesos, de los cuatro calamidades que le vienen en la vida de este patriarca llamado Job. Así que dice a partir del versículo número 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este aún hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aleluya. Soberano Dios, yo invoco el nombre de Jesús para que en esta hora tu palabra sea propicia, tu palabra llegue a la necesidad que tenemos, nos hables, nos edifique, nos fortalezca, nos consuele, Señor, porque solo tú puedes hacer una obra tan grande como la que has hecho, la que estás haciendo y la que vas a seguir haciendo en nuestras vidas y en cada uno de los que se están acercando y se acercarán a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos hablando de la calamidad de Job y su integridad. La calamidad de Job y su integridad. Precisamente habíamos mencionado cómo el enemigo, como el tentador, como el acusador, también está sujeto y también tiene que y también se presenta. Aquí se presenta ante el Señor, dice, vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Para tener una remembranza, recordemos que no es Satanás el que le habla a Dios, sino es Dios el que le habla a Satanás. Para que tengamos claro, porque no sé, este libro que ha sido demasiado estudiado, demasiado leído, el libro de Job, y creo que en este tiempo más de uno hasta se lo ha leído. Sin embargo, pues hace una interpretación no como lo dice la Biblia, sino como a veces uno lo interpreta. No es entonces el enemigo el que tiene el poder sobre la vida del hombre, ni el que hace con el hombre, ni el que lo ataca cuando él quiere. No, no, no. Aquí hay una clara explicación sobre
la vida del justo, del temeroso de Dios, como en este caso es Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, eh, que Dios es el que lo cuida, que Dios es el que lo sustenta, pero que el suceso de la vida de Job es la demostración de Dios, acerca de la obra que Él hace en los seres humanos, acerca de la perfecta obra de Dios y cómo es el Señor el que mantiene, es Dios el que sustenta la vida del justo y lo sostiene en ese estado de perfección, de rectitud, en ese estado de que no puede ser censurado, en ese estado de que no se va para un lado ni para el otro, sino que se mantiene recto, temiéndole al Señor y apartado del mal. El suceso de Job es acerca del tentador, es que le está diciendo a Dios que el hombre no le sirve a Dios precisamente porque reconozca a Dios por lo que Dios es, sino por lo que Dios da. Aquí esa es la manera como el maligno, como el tentador se dirige a Dios, ¿no? Le dice, ¿acaso Job teme a Dios de balde? O sea, el hombre le sirve a Dios, en otras palabras, el hombre le sirve a Dios, es porque se beneficia, es por los beneficios que recibe, pero no es porque el hombre reconozca a Dios. Aquí es donde Dios le da el permiso, porque Dios es el que le da el permiso. El maligno está sujeto a la autoridad de Dios. Si en ese tiempo el maligno estaba sujeto, ahora ¿cómo será en el tiempo de la gracia cuando el Señor le propinó una derrota total? Porque el Señor lo venció a él y a todos sus secuaces cuando fue a la cruz y le hizo toda clase de tentaciones desde que comenzó su ministerio el Señor Jesús hasta que estaba ya en la cruz y no pudo tocarlo en nada y más, y aparte de todo le propinó la derrota final cuando se levantó de entre los muertos. Y por eso el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que quien tiene el dominio, quien gobierna en el cielo y en la tierra, es Dios. Es el Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro que tenga el dominio en el cielo y en la tierra. Entonces, por eso el creyente tiene que estar claro en eso, porque a veces la gente vive tan asustada del enemigo que Satanás, y hay gente que ora más invocando a Satanás que a Dios. Y yo le invito en esta mañana a que usted adore a Dios y deje al que está vencido como está, pero que adore a Dios. Eso fue lo que hizo Job. Job adoró a Dios. Este momento para la vida de Job y su familia, donde se desencadena, donde se desenlazan 4 eventos, pero absolutamente fatales, que es con los cuales el mal, el tentador, pretende hacerle ver a Dios, porque es que eso es lo que quiere hacerle, lo que le dice, porque el enemigo es un atrevido. Es un atrevido y dice, vea, el día que le toques todo lo que tiene, eso sí, tóquele todo lo que tiene y verás, y tú vas a ver cómo blasfema contra ti en su misma presencia. Porque ese es el plan del enemigo, que el que ha sido objeto de la obra del Señor hable contra Dios, blasfeme contra Dios, pero la obra de Dios es perfecta, que mantiene en integridad a aquel que le sirve al Señor. Así que, ¿qué hace el Señor? Pues le dice, pues ahí está todo lo que tiene, porque el enemigo siempre quiere destruirle en un poquito, sino todo. Y el Señor le dice, pues todo lo que tiene está en su mano, y por eso es que sale y dice la palabra de Dios que lo primero que hace el mal es, le destruye, aquí en esta serie de eventos, destruye los bueyes
y las asnas se las roban. Los sabeos se llevan y a los criados los matan a todos. El segundo evento es la destrucción de las ovejas. Las ovejas era parte del patrimonio más grande que tenía Job, tenía 7,000 ovejas. Y se las destruye, las quema. Se cae fuego del cielo y quema a los pastores y a las ovejas. El tercer evento que viene a la vida de Job es una incursión de los caldeos que se arman 3 escuadrones y van contra los camellos. También que son 3,000 y se lo llevan, pero a todos los criados los matan a filo de espada. De estos sucesos solamente se muestra uno que escapa para darle la noticia. El cuarto evento, que es el evento con que cierra este primer episodio de las aflicciones de la vida de Job, es un evento muy duro, muy cruel, y es: entre tanto que éste hablaba, vino otro, versículo 18, que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aquí está un cuadro de destrucción de todo lo material, que posee Job en cuanto a las posesiones está. Pero aquí también hay un cuadro terrible, y es ver destruido lo que un padre ama y por lo que un padre vive y se esfuerza: sus hijos, su familia. Así que los eventos en la vida de Job son crueles, son terribles. No es Dios el que le ha propinado esa ruina, es el Señor el que permitió que Satanás lo arruinara de esa manera, sin ninguna causa, por supuesto, porque Job es un hombre que se ha mantenido en rectitud delante de Dios. Por eso, cuando oíamos el mensaje ahorita, la reflexión de mi esposa, nos podemos dar cuenta que el hombre puede juzgar a priori por las cosas que se ven, que es los sucesos que van a venir más adelante en este libro de Job, pero que no todo lo que le pasa al ser humano y al justo precisamente es porque esté mal delante de Dios. Porque hay una cierta tendencia de los mismos creyentes, cuando ve la ruina de otro o alguna cosa que le pasa a otra persona, hay una tendencia a creer que lo que le pasa es porque algo está mal con Dios. A alguien le pasa alguna situación, está viviendo algo y una vez viene el señalamiento. Algo está haciendo, y eso que le vino, eso es una reprensión de Dios. No juzguemos y no hablemos nada, sin tener clara la verdad. Porque la verdad es la que debe decirnos, pero a veces nosotros vemos es la verdad de lo superficial. Dios no va a permitir, por supuesto, que una persona vaya a vivir algo que no va a poderlo pasar. La palabra del Señor dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que lo que puede vivir un ser humano es porque otro ya lo ha vivido y lo ha superado.
lo ha pasado. Y con esto la palabra de Dios nos deja claro que el que sostiene al hombre, independientemente de lo que le venga, es el Señor, es Dios. El único sustentador del cristiano, de la vida del justo, es el Señor. Aquí vemos cómo puede aún el mal destruirle todos los bienes que una persona tiene. En este caso, a Job le destruyó absolutamente todo. Él le pidió al Señor que le tocara alguito de sus bienes, no, todos sus bienes. Y le destruyó todos los bienes. Así que en la vida de uno puede en algún momento llegar que se le acaben las cosas, que los bienes materiales pueden sufrir, uno podrá sufrir pérdida. Este tiempo de pandemia, creo que para algunas personas no es ajeno a esa realidad. La realidad de que hay gente que tenía un patrimonio consolidado, que tenía ya un futuro claro sobre sus posesiones, pero en este momento, por lo que ha pasado, porque hay gente diciendo que este es un ataque de Satanás a la iglesia. Yo difiero muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque si fuera un ataque del enemigo hacia la iglesia para no dejarnos hacer culto, que para que no se reúnan, que para que el evangelio no siga, entonces por lo menos yo no estuviera bautizando gente que se ha convertido al Señor, porque en esta pandemia llevo ya 10 bautizados. Y seguimos bautizando. En estos días vamos a continuar bautizando. Entonces quiere decir que eso no es, que ahí no se ha detenido la obra en ninguna manera, que la obra se sigue es con más fuerza. Y pues están perdiendo gente, está perdiendo las empresas. Empresarios, grandes empresarios que no son cristianos, han perdido las empresas. Empresas de aviación han quebrado. Entonces el enemigo está contra las empresas de aviación. Empresas de transporte, entonces sería un ataque contra eso. Entonces yo creo que hay que ser muy objetivos en lo que está pasando y darnos cuenta que lo que está pasando es algo que está sucediendo en la tierra, que hay un cumplimiento de la palabra de Dios también, porque si negamos lo que está pasando en la tierra, entonces tenemos que negar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que en los posteros tiempos habrían todo esto, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres en muchos lugares de la tierra. Y eso tiene que pasar, esto tiene que suceder. Si no sucede esto, entonces nosotros no tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, pero lo que está sucediendo es porque está en la Escritura. Entonces, que una persona pierda los bienes materiales no es un desastre. Para Job no lo fue. Ahora la pregunta es, ¿por qué para Job perder los bienes materiales no fue un desastre? O sea, ¿por qué Job mantuvo su integridad? ¿Qué tenía Job? Que dice la Biblia que en todo no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué tenía Job? ¿Sabe qué tenía Job? Una relación profunda, cercana con Dios, número uno. Tenía una relación profunda con Dios. Job aprendió a conocer a Dios. Job, aunque no tenía, como lo expliqué, no tenía la Biblia, no tenía nada, pero él tuvo un reconocimiento del Dios del cielo. Es más, Job no sabía de Cristo, no sabía, él quería que alguien lo llevara hasta la silla donde estaba Dios.
Él lo manifiesta. Él no tenía una revelación como la que nosotros tenemos, pero Job tenía un, un acercamiento, tenía una relación con Dios de cuánto y de qué momento, de todo el tiempo. Job había aprendido a comunicarse con Dios todos los días de su vida. Job entendió, y en la contemplación que Job hacía de la obra de Dios, Job vio que más grande que todos los bienes que poseía era el Dios que adoraba. Job veía como mayor, como valioso, como lo más valioso, el Dios que adoraba. Para Job esa era la relación, y ese era el principio más extraordinario que lo asistía. Por eso Job, al oír tremendo desastre, y la cuarta, que es la peor de todas, que es perder a todos sus 10 hijos, que eran jóvenes, porque el texto bíblico me da a entender que los muchachos que eran jóvenes. Es la noticia para que una persona se derrumbe completamente, quede destruida ya inmediatamente. Pero este hombre tenía una relación profunda y cercana con Dios. Así que, ¿qué es lo que hace que nosotros nos podamos mantener firmes? Porque a veces la pregunta de muchas personas es cómo mantenernos firmes, cómo mantenernos en integridad. Bueno, es el Señor el que se acerca a nosotros, nos revela el Evangelio, su palabra, su mensaje, sus promesas, y nos dice para dónde vamos. Y es ese creyente que continuamente se mantiene en ese culto, porque el culto no puede estar, porque si en este tiempo seguimos con el lamento de, ay Dios mío, si no se abre la iglesia, y ahora sin culto, y ahora estamos sin culto. Si hay un cristiano que sigue pensando que estamos sin culto, puede ser presa de algunas situaciones que lo pongan en una condición no muy buena. Pero si usted entiende que el culto es lo que usted puede hacer todos los días, y que debe hacer todos los días, y que todos debemos hacer todos los días, y si lo repito una y otra vez, el culto es algo diario. El culto es oración, el culto es lectura de la palabra, el culto es estudio de la palabra, el culto es meditación de la palabra, el culto es estar mirando la obra, contemplando la obra de Dios todos los días. El culto es un reconocimiento de Dios todos los días. Eso es culto. Mientras una persona se mantenga así, vea, puede venirle lo que le venga y no la va a destruir. Claro que vendrá, claro que este tiempo en que nosotros a veces seguíamos la corriente del mundo, y el 31 de diciembre, y en esos días que el Señor te dé un próspero año, que este año no sé qué más, y de alguna manera como que uno se sesga y sigue la tradición del mundo, porque está uno esperando que, no, en este año pues no fue tan buena la situación, pero en este año va a venir algo bueno. Y como hay los mensajeros falsos que están ahí a la orden del día para hablarle mentira a la gente, y en nombre de Cristo y en nombre del Evangelio, entonces estos confunden a la gente, y entonces el ser humano que no ha tenido una profunda relación con Dios, aquel que no ha conocido al Señor en verdad, cree que la vida es las posesiones y las bendiciones materiales que posee aquí, que eso es estar bendecido por Dios, porque hay gente que cree firmemente que estar bendecido por Dios es que le vaya bien, y por eso hay gente que ora para que el Señor lo bendiga en su trabajo, que ayuna para que todas las posiciones materiales le vengan, pero nunca ayuna por él, por su vida espiritual, por su familia, no ayuna por eso. Pero qué bueno que la gente dejara uno de ayunar por las cosas materiales y de orar por
tanto lo material y uno se dedicara a buscar lo espiritual, porque el Señor dice, más buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero la gente, el cristiano a veces busca y ora y pide por todo lo añadido y el reino de Dios para un lado. Si ve que a veces estamos al revés. Y por eso es que no recibimos las bendiciones como Dios nos las quiere dar, porque actuamos al revés de lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice que el reino de Dios es primero. Job es un ejemplo del reino de Dios en primer lugar. Él dice la palabra de Dios que cada cuánto hacía culto al Señor. No, el martes, el viernes. No, un hombre tan ocupado como yo, imagínese con todas las cosas que yo tengo. Hermano, usted me entiende que a mí no me queda tiempo. Esa era la excusa que teníamos y que todavía seguimos teniendo. Alguno de pronto sigue con la misma excusa. Hermano, es que esto y aquello. Excusa para no buscar a Dios. Excusa. Y por eso es que ese afán por buscar lo material, y lo material es efímero. Las cosas de aquí se acaban, con el tiempo se destruyen, con el uso, pero lo que permanece para siempre es el Señor, su bendita palabra, sus promesas permanecen para siempre. Así que en la vida de este hombre lo asiste una comunión con Dios, una gratitud con Dios, un reconocimiento por el Señor y su obra, que cuando escucha estas noticias sí reacciona, porque quiero destacar que Job reacciona como un ser humano. No es lo que a muchos, de pronto muchos se consideran, porque hay gente que dice, uy, es que fulano y tal sí es un hombre espiritual. O sea, que vive una vida espiritual, pero que no es una persona espiritual, porque una persona espiritual todavía no somos, todavía estamos en un cuerpo humano, físico. Pero a veces por eso es que señalamos, la gente que juzga y que señala a otro es porque lo ve como si fuera un ser que no es de aquí. Porque los seres que no son de aquí son los seres espirituales, son los ángeles, y esa creación que Dios tiene son seres que no son aquí de carne. Pero a veces nosotros vemos y nos vemos a nosotros mismos que tenemos que vivir y ser como seres espirituales, pero nosotros somos seres humanos que tenemos una vida espiritual. Eso es distinto. Aquí Job actúa como una persona que es un ser humano. Job se levantó, rasgó su manto, sintió dolor. Claro que sí. Sintió un dolor profundo. Rasgó su manto, se rasuró su cabeza, o sea, el cabello, en ese tiempo, una manera de manifestar el dolor, la angustia y lo que está viviendo es que se rasuraba la cabeza, se afeitó. Pero después de esa acción de romper su manto, algo que destacaba a esos patriarcas era una vestidura, que era una vestidura especial. Después de él romper ese manto, entonces se rasura la cabeza, pero lo siguiente que hace Job es que se postró en tierra y adoró. Oiga, esto es lo más extraordinario que yo pueda mirar en la vida de un hombre. ¿Por qué se postró en tierra y adoró? Porque eso era algo que en la vida de Job no era ajeno. Job tenía una vida de adoración. Porque a veces no entendemos qué es adorar. A veces sujetamos la adoración a cánticos. Y en algunos momentos todavía a cánticos, que todos los cánticos de ritmo lento son adoración. O que en el culto estamos en un momento de adoración. No, la adoración es algo continuo. La adoración es la vida de aquel que teme a Dios y está apartado del mal. ¿Qué es adoración? Lo que el Señor dijo, este es un hombre recto, perfecto, intachable, irreprochable, que no es torcido, es derecho.
que está apartado, esa es una vida de adoración. Porque una vida de adoración no es del martes, una vida de adoración no es del jueves, ni es del sábado, una vida de adoración es de todos los días. Por eso la vida de este hombre es, ¿por qué se inclina ante el Señor y por qué lo adora? Él lo adoraba a través de los sacrificios y de todo lo que tenía para hacerlo. Pero ya cuando el maligno vino y lo arruinó, entonces ya no tenía que ofrecer animales, no tenía nada que presentar, no había un altar para ofrecer uno y otro sacrificio como lo solía hacer todos los días. Pero Job entendió algo más grande y él dijo, no hay sacrificio, no tengo nada que ofrecer ahorita, pero tengo algo que todavía puedo ofrecer. Se postró él mismo, se ofreció él mismo a Dios. Se postró en tierra y adoró. Hay veces nosotros decimos, no, pero es que, hermano, si yo tuviera esto, seguro que yo buscaba al Señor. Hermano, si yo estuviera sano, seguro que yo adoraba a Dios, seguro que yo no me perdería el culto, hermano. Eso no es verdad. Si yo viviera cerca, seguro que yo no me perdería el culto. Hay gente que habla así. No, el que ha conocido al Señor, el que Dios está tratando, no hay ningún impedimento. Si no hubiera perdido esto, si el Señor, porque todos dicen, si el Señor no me hubiera quitado, si el Señor no sé qué más, porque a Dios lo culpamos. De seguro que a Dios lo culpamos muchas veces. Pero Job no culpó a Dios. Ni Job se detuvo para adorar a Dios en la peor de las circunstancias. ¿Por qué? Porque esa era su vida. Porque esa era su vida. La vida de Job era una vida con Dios. Era una vida de adoración, era una vida de exaltación a Dios. Era una vida donde Job había visto que era más mayor, más grande Dios que los bienes. El que puede llegar a adorar a Dios en todas las circunstancias es el que sabe que Dios es más grande que una casa, que un carro, que las fincas y que tantas cosas materiales, que un trabajo. Hay gente lamentándose porque perdió el trabajo y claro que eso es terrible, pero ¿por qué hay que dejar de adorar a Dios porque se perdió un trabajo, porque se perdió una empresa? Entonces, si se deja de adorar a Dios porque se perdieron esas cosas materiales, entonces para mí lo más grande no era Dios, sino era la empresa, sino era el trabajo. Si porque me enfermé y mi salud se está deteriorando terriblemente y por eso yo dejo de adorar a Dios, entonces para mí la salud y el bienestar físico era lo más grande y no era Dios. Aunque afirmaba yo decir que Dios es muy grande y que Dios es lo más grande que tengo, ahí es donde uno se puede dar cuenta si lo más grande que tengo es Dios. Para Job sí lo era. Para Job sí lo más grande que él tenía era Dios. Y en el momento de que perdió todo, no perdió el rumbo. Job tenía claro que lo más grande en la vida de él era Dios. Y aún haber perdido a sus 10 hijos en un solo instante con todo lo que tenía, lo más grande que tenía Job era Dios. Él sabía que Dios no lo defraudaba, aunque él no entendía su futuro y no entendía tantas cosas, pero él sabía que lo más grande que podía hacer es adorar a Dios, y por eso él dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué entendió Job? ¿Qué entendió? Que la vida del hombre no consta en los bienes que posee y en las cosas que esa no es la vida, que esa no es la gloria del hombre. Que la gloria del hombre es conocer al Señor. Que la gloria del hombre es adorar al Señor, es bendecir al Creador, al que dio la vida. Aquí el que está reconociendo, este Job está reconociendo que es Dios el dueño de todo.
Jehová dio y Jehová quitó. Él no entiende quién fue el que le quitó. Él no sabe que fue el enemigo el que lo arruinó, porque la revelación que tenía Job no era como la que tenemos nosotros. Ahí el mismo texto bíblico explica, porque Dios le reveló al que escribió este texto qué fue lo que pasó y los detalles. Pero Job no sabía. Pero Job dijo, el Señor me dio y el Señor también me quitó, pues sea el Dios bendito. Oiga, esto se llama convicción. Esto se llama relación con Dios. Esto se llama un reconocimiento de quién es el dueño de todo y quién es el que decide sobre todas las cosas. Este es un hombre que reconoce a Dios de verdad, que sabe que Dios es todo y en todos. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando yo tenga a Dios como realmente lo principal y lo único grande, seré capaz de adorar a Dios. Y mi relación con Dios y mi culto no va a estar confinado ¿a qué? A que me abran el templo para yo poder ir a culto. No va a estar confinado ¿a qué? A que yo esté bien para poder ir. No va a estar confinado a que tenga tiempo. No, sino que sacará tiempo, porque lo primero será Dios. ¿Por qué Job se mantuvo? Porque para él primero estaba Dios. Quiero dejar hasta aquí esta reflexión y darle gracias al Señor. Yo creo que Dios nos ha hablado. Es imposible que uno se ponga en la presencia de Dios y no le hable. Yo creo que Dios me ha hablado a mí. ¿En qué estamos confiando? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿Qué es lo más grande? Porque aquí se sabe qué es lo más grande. Si te echas a morir porque estás enfermo, porque se perdieron las cosas, no sabes que lo más grande es el Señor. Para Job, lo más grande era Dios. Y él lo adoró. Vamos a seguir viendo la vida de Job. De aquí en adelante, lo que Dios nos permita, vamos a seguir estudiando a este hombre. Tiene enseñanzas lindas, profundas. Pero creo que con este comienzo, con esta introducción del libro de Job, en este primer capítulo, vamos aprendiendo algo muy importante. Hay que aprender a ser un hombre temeroso de Dios en verdad. El temeroso de Dios se aparta. Y el que se aparta vive rectamente, sin reproche. Así es. Y ese que vive así rectamente y sin reproche es adorador. Adora a Dios en cualquier circunstancia. Soberano Señor, gracias te damos por la palabra. Gracias te doy yo por este mensaje que yo he oído esta mañana de parte tuya para la edificación de mi vida espiritual, de mi familia, de mi hogar. Señor, gracias por todo ese amor que derramaste un día, porque su amor se vio claro cuando vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y pagaste el precio de la cruz porque me amaste a mí, Señor, para mostrarme el valor que puedo yo tener, Señor, si recibo a Cristo el Señor, que lo más grande es el ofrecimiento de la vida eterna que el Señor me ha hecho, y que las cosas en este mundo pasarán y que todo aquí es efímero, pero que tú vives para